Buenas tardes, José Luis González por acá en esta tercera jornada vía, vía chat, no sé cómo se llama esto, estoy un poquito perdido, pero contactándonos con esta eh, tarea, el proyecto, programa que, que nos patrocina la Ilustre Municipalidad de Mejillones, por intermedio de OMIG, eh, que la finalidad inicial eh, guarda relación con, con atender, con escuchar, con asesorar a papás y mamás que de alguna manera han tenido dudas en cómo enfrentar el día a día con sus hijos, adolescentes, en relación al alcohol u otras drogas en donde ellos empiezan a experimentar. Hoy nos toca hablar un poquito justamente de aquello, ¿no? Del sistema familiar, de cómo, cuál es el rol que ocupa la familia en la prevención, como la punta de lanza de todo tipo de iniciativas que guardan relación con la psicoeducación, con la socioeducación, en donde muchas veces todos sabemos que eh, nadie estudió para ser papá, ni menos mamá, por lo tanto hay hartas cosas que surgen a partir de este crecimiento espontáneo, en donde inicialmente la primera y segunda infancia se vive todo un proceso de conocimiento, de saber entender al otro como alguien tan importante como uno mismo, ¿no? Eh, nosotros con el programa con Margarita Fernández, nuestra trabajadora social, eh, hemos intencionado a partir de- de este texto eh, que de alguna manera eh, provoca, genera todos los conocimientos que vamos a compartir con ustedes. Es relativamente nuevo, tiene aproximadamente del año 2017, por lo tanto nos atenemos y complementamos con otra información que- que, está, digamos, en las páginas de Sendas, la información, investigaciones propiamente tal, para ir un poquito insumando a todos los padres y madres mejilloninas que están un poquito con dudas, como lo, lo menciona acá el mismo libro, ¿no? Que tiene que ver con padres desorientados, ¿no? Que ese es nuestro intento y hoy día, como les comentaba, vamos a hablar un poquito y leer algún texto, este texto que lo vamos a ir amenizando con algunos ejemplos, ¿no? Que tiene que ver con la prevención y el rol de la familia. ¿Sí? En realidad, un poquito apuntando a la primera parte del texto, digo lo siguiente, dice, los jóvenes que mantienen una relación estrecha con sus padres son menos propensos a comportamientos riesgosos como el consumo de drogas o el abuso de alcohol. Eh, ya inicialmente nos invita este texto a, a tener una relación estrecha, o sea, desde ahí eh, se intencionan que mediante los afectos, la conversación, la comunicación, eh, el buen trato, eh, la, eh, la lógica de un niño, niña, posteriormente púberes, adolescentes, que crecen bajo el liderato de ambos padres, ¿no? Que son eh, eh, los que de alguna manera, además del ámbito social, van formando esta personalidad del pequeño y la pequeña, ¿no? Eh, sí, continúo, dicen, nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia eh, tienden a estar desorientados, ¿no? Eh, ellos quieren buscar un lugar en el mundo,
tienen nuevas experiencias. Y sobre esta experiencia se puede decir que algunas tienden a ser arriesgadas, buscan algo que los motive, que sean más excitantes, que no sean un poquito lo mismo que se ha hecho tanto en la primera más que nada y en la segunda infancia. Con un afán rupturista, con un afán de descubrir, y se intencionan conductas, comportamientos que a la postre debiesen estar eh, eh, en conocimiento de ambos padres o quienes cumplen el rol, ¿no? Eh, en relación a los cambios que han habido, no podemos dejar de lado las diferencias socioculturales que han modificado la forma eh, eh, histórica de qué es lo que era una familia, ¿no? Eh, la famosa familia tradicional, en donde el papá movía una ceja y ya todos entendíamos que no había que tener ciertas acciones. Eh, en muchas familias también eh, primaba los golpes como una forma de educar o de corregir ciertas conductas. Por lo tanto, era como una forma de oprimir esta confusión manifiesta de- de conducta. Eh, por otro lado, actualmente se está viendo que muchas veces en comparación a lo que antes relataba, eh, actualmente creo, no generalizo, pero sí se ve, pasamos desde la opresión a una permisividad absoluta, ¿no? Muchas veces los pequeños y pequeñas se convierten en tiranos hacia sus padres, un poquito pasan a ser como los reyes de la casa y un poquito apuntando solamente a su ego, ¿no? Eh, Originalmente los padres, las madres tienen como esta tendencia a la ambivalencia. Eh, o se es bueno o se es malo. Eh, un poquito, y esta lógica apunta y va creando inseguridades, ¿no? Va creando eh, cogniciones polarizadas, si podríamos decir de alguna manera. Lo blanco, lo negro, no hay ningún matiz, por lo tanto, eso no es. Eh, eh, un poquito dando respuesta a lo que relataba anteriormente, que esa actitud egocéntrica de los pequeños, adolescentes, que quizás en esta burbuja que están empezando a crecer individualmente, no les permite ver el mundo real, ¿no? Eh, Actualmente, todos sabemos, los padres están muy ocupados, hay exigencia para los estudios, excepcionalmente ahora con la pandemia. eh, eh, Se ha modificado en la educación, el contacto con el colegio, con el liceo, específicamente con el complejo, con las escuelas que existen. Eh, por lo tanto, ha habido una nueva modalidad de ir aprendiendo en las instituciones formales, ¿no? Eh, la rapidez del mundo, todo el exitismo, un sinfín de características actuales que, que al final nos vamos convenciendo que, chuta, no paso en la casa, llego a cierta hora, por lo tanto como papá y mamá debo ceder, ¿no? Eh, a modo de compensar, como que compensar la ausencia, así como, pucha, la hora de escuela, los viajes y vuelta al trabajo. Eh,
de cierta manera, eh, como se caracteriza egoístamente, ¿no? Eh, Buscamos que en el fondo, como cedemos, como somos más permisivos, tendemos a que esta permisividad va a dar como resultado el que nos quieran más, ¿no? Eh, y esto es totalmente erróneo, ¿no? Con el tiempo se perderá el respeto eh, y lo más importante, dejamos de ser un poquito el referente de los niños y niñas. Eh, y todo se hace en función y afirmando la voluntad de ellos, ¿no? Eh, ellos pueden dudar, en este caso, en este crecimiento, en este querer ser adulto, claro que ellos pueden dudar, pueden tener críticas, pueden tener rabietas, un sinfín de elementos que van en base al desarrollo que son esperables. Ellos pueden dudar, pero como padres y madres, o quienes cumplen el rol, no tiene que haber duda, por lo tanto, eh, hacemos el símil, ¿no? Esta, bueno, antes la dependencia mal o bien eh, de los niños y niñas hacia sus familias eh, era súper importante, y duraba extensamente. Ahora no, hay más independencia a edad temprana, ¿no? Vemos que ya previamente a la pubertad algunos ya están, entre comillas, pololeando, ya presentan vía imágenes o fotos a sus pololas, etc. Eh, y muchos de ellos permanecen hasta tarde en el hogar, ¿no? Me identifica mucho esa idea de mi relato, porque algunos aún estamos en la casa de nuestros padres. Eh, estos cambios en general eh, hacen que no sepamos qué hacer, cómo actuar, qué pasos seguir, qué viene ahora, cómo lo puedo modificar. Y vienen inmediatamente las preguntas que como, a ver, ¿lo estaré haciendo bien? Eh, Chuta, si le doy permiso a ir a la fiesta de cumpleaños no sé de quién y ¿a qué hora le puedo decir que a qué hora puedo volver a la una? ¿Será mucho? No. Es, dicho sea de paso, en función a lo sociocultural, algunas fiestas comienzan, no como antes, en los tiempos en donde a las 9 o 10 ya estaba empezando y máximo a la una era el término de esta. Eh, el tema de los castigos, ¿no? El tema de más que la recompensa o el castigo, premio o castigo, eh, habré sido muy exagerada al momento no sé, pues no cumplió con sus tareas hogareñas, lo restringo hasta qué medida. Tendemos también a, a imitar a nuestra propia crianza, o sea, obviamente muchos repetimos patrones de cómo nos criaron a nosotros, o en este caso a la pareja también, se van funcionando ciertas fórmulas, cierta manera de ver la, la, la contingencia, ¿no? Y vamos tomando algunas cositas que que nos sirvieron a nosotros personalmente. O vamos copiando derechamente a otros papás, o que, no sé, pues, compañeros apoderados están en el mismo colegio, en la misma escuela, no sé. Eh, También se magnifica muchas veces, ¿no? O, nos cuestionamos, ¿estaré tomando demasiado en serio esto de los castigos? ¿Estoy siendo muy exagerado? No sé. Eh, y por último, ya cuando eh, todas las preguntas anteriores la empiezo a cuestionar, y le digo, ¿no será mejor hacerlo, que haga lo que él quiera, que a lo mejor si es que se equivoque, se caiga, se tropiece, eh, aprenderá o se dará cuenta cuando crezca, no sé, cuando sea mayor? Son todas las preguntas que aparecen eh,
en base a los cuestionamientos típicos de cómo lo estoy haciendo como papá y mamá. Pero eso. Em, Hay que tener claro que mientras estén en nuestras casas, ellos debiesen aprender a regirse por las normas que pone el papá y la mamá, ¿no? Ojalá que sean siempre consensuadas, en el sentido de que hay un acuerdo previo entre ambas personas para que el rayado de cancha o las reglas sean eh, uniformes o que haya una misma respuesta ante una pregunta del adolescente. Y no disímiles, ¿no? Hay muchas veces que mamá dice algo, papá dice otro. Claro, la persona, niño, niña, adolescente, prefiere que le lea la mejor respuesta. Por lo tanto, tienden muchos padres y madres a responder siempre eh, o adecuarse un poquito más permisivamente a la respuesta que quiere escuchar el niño o niña. Eh, no hay nunca que olvidar que son los padres los que son la autoridad. Eh, eh, Recuerden que estos chicos y chicas en algún momento van a formar también su propia familia. Eh, Se ha visto, como ustedes saben, con Margarita Fernández y yo pertenecemos a un programa de tratamiento y rehabilitación. Eh, y algo que caracteriza a muchos de los chiquillos y chiquillas que vienen, adultos ya, eh, no tuvieron límites en su maduración, en su aprendizaje familiar. Eh, Esto de, o por las transgresiones que hacían, que son típicas de la edad adolescente, pasaba esto del premio castigo, recompensa, ¿no? Y posteriormente, como no se adecuaban estas personas ya adultas, eh, buscan dónde, cómo yo empiezo cómo me amortiguo emocionalmente estos castigos, ¿no? Esta, estas reglas que nos ponen nuestros padres y madres. Por lo tanto, si hay castigo en el sistema familiar, busco dónde encontrar una recompensa fácil y rápida, ¿no? Sin considerar en realidad las consecuencias. Y fácilmente vamos internándonos o acercándonos a o probar o hacer lo que son el alcohol y otras drogas, ¿no? En tal sentido, hay que mencionarlo un poquito para globalizar la temática de la prevención y el manejo del adolescente. Eh, Hay organizaciones o sistemas que tienen que ir de la mano, ¿no? En relación a la educación, que no solamente es responsabilidad de los papás, eso está claro, pero tampoco hay que llegar a otro extremo en decir, ¿sabes qué? La educación se la da al colegio, eh, eh, la escuela, el liceo, y yo un poquito me desentiendo de aquello. Eh, es parte importante de la familia, ¿no? Sin lugar a dudas. Debiese ir, en este sentido, haber una mejor coordinación con las figuras de educación, que son en el fondo inicialmente la familia, la escuela, el Estado en general, los medios de comunicación, por ejemplo, también. Y también podemos decir que la industria recreativa, ¿no? Eh, Estos cinco componentes tienen que estar apuntando a una educación saludable, ¿no? Debe ser haber, insisto, con una, una mayor coordinación, considerando que cada vez se complejiza más esta lógica de crear seres humanos buenos y positivos y aportes a nuestra, en el caso, nuestra comuna de Mejillones. Eh, eso en función a lo, a lo personal, al familiar, a la educación, al gobierno, a todas las instancias que tienen que
ir apuntando hacia a una mejor calidad de vida al final de familias y quienes además que sean saludablemente criados nuestros hijos e hijas. Eh, es súper importante ahora, ¿no? Eh, que la preocupación debe estar específicamente lo dice nuestro título, la prevención y el rol de la familia, es justamente aquello. ¿Qué rol cumplimos nosotros como papá y mamá? Eh, es súper importante que recalcarlo una y otra vez que es un enorme pilar, los papás y mamás son un enorme pilar para los niños, niñas y adolescentes. Eh, eh, también hay que considerar que ningún papá es perfecto, ¿no? Y tampoco las ideas que creemos que hay que ejecutarlas son fáciles de llevar a la práctica. Eh, a ver, eh, hay etapas difíciles, ¿no? Todas de alguna manera conversaciones, eh, esta misma página, este mismo chat que va creando un poquito de mayor conocimiento, eh, pueden ayudar eh, eh, para función a la orientación y para que los adolescentes no caigan en el realmente peligroso mundo del alcohol y de las drogas, ¿no? Eh, es nuestra responsabilidad que estos se aprendan juntos, eh, que no... temáticas tanto como, bueno, acá estamos hablando de prevención, de conocer al hijo, pero no otras temáticas que también tengan que ver con una saludable vida de adulto de aquellos, ¿no? Eh, la idea es ayudar, ¿no? Eh, pero, pero tenemos claro que a veces no tenemos idea cómo hacerlo, no sabemos cómo. O tenemos miedo a ser muy invasivos, meternos mucho. Eh, está el tema típico del dormitorio, los chicos ahora se encierran con todos estos juegos, televisión, música, tratan de aislarse un poquito por quizás falencias comunicacionales eh, derivadas de los papás, ¿no? Eh, también tenemos miedo a fracasar como papás, o sea, muchas veces en consulta se escuchan pregu- cuestionamientos o preguntas en función a por qué no hice esto o por qué no hice o tomé la acción que me dijo mi suegra o no sé. Eh, pero la idea es intentar, no quedarse en una idea y no ejecutarla. Lo peor que puede pasar acá y el peor fracaso al final del día es no intentar. Por lo tanto, es de vital importancia tener esta... Hay una institución de enseñanza superior que habla del aprender haciendo. Es un poco eso, ¿no? Desde las conversaciones, desde la cercanía, eh, un poquito anticipando el día de mañana con esta eh, psicoeducación, socioeducación. Margarita continuará con algunos tips y algunos consejos más puntuales. De esta oportunidad era más bien hacer un panorama general de las implicancias de las familias, que quizá en algún momento eh, no les damos la importancia que realmente tiene, por lo que ya hemos comentado en función a las tareas actuales, a la rapidez del mundo actual, a la búsqueda del exitismo como todo, como lograr tener en vez de ser, etcétera, etcétera. Eh, ahora un poquito quería invitarlos a, no sé, más amor de reflexión y me ha sido un poquito extraño porque son preguntas que las voy a
a enunciar a fin de tener feedback, ¿no? De tener una respuesta hacia algunas preguntas, pero no. Voy a ver si hay alguna pregunta a propósito de lo mismo. No, aún no, no. Al final no. Estas reflexiones tienen como finalidad conocer qué sentido tiene esto de cuestionarse siempre que si lo estoy haciendo bien o mal. Eh, dice, eh, pregunta número uno, ¿cómo es la relación con mis hijos? ¿No? ¿Te cuentan los problemas, necesidades o intereses? Eso es como... Ojo que aquí no es una invitación a que sean amigos de sus hijos, sino que, insisto con lo que hablábamos anteriormente, ustedes son la autoridad, ustedes son los líderes, ustedes son los que ponen eh, las reglas, lo que se debe y no se debe hacer, lo, como dicen por ahí los derechos y los deberes, ¿no? Eh, Otra pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuánto se acerca de lo que hacen mis hijos cuando no hay adultos cerca? ¿Cuánto me cuentan? ¿Cuánto les pregunto? También es súper importante conocerlos, ¿no? Eh, un poquito pelando a los papás, ¿no? Muchos no saben ni cómo se llama la profesora jefe, ¿no? Eh, ¿qué, qué ramo le gusta más? No sé, si es más bueno para la matemática o castellano. En ese sentido, como que son más resultadistas, ¿no? Si, no, si las notas son del colegio son azules, bien. Entonces es una caricatura, pero se entiende, ¿no? Eh, si es rojo me espanto, y ahí me doy cuenta que no le gustan las matemáticas, ¿no? Eh, Siguiente pregunta, ¿cómo son las normas en mi hogar, en mi casa? ¿Quién está a cargo de establecerlas? ¿Qué pasa cuando no son respetadas? ¿En qué situaciones y qué normas son las que menos me respetan o se respetan? ¿Por qué no son respetadas? Súper importante, volviendo a lo anterior. Eh, Poner normas no implica estar con un látigo, ¿no? A partir de que, por el hecho de que no se cumplan, voy a aplicar este castigo. Poner normas es preparar al adolescente, niño o niña, para lo que viene en su vida como adulto. Eso es como una de las, además de tener efectos puntuales en el día a día, estoy, lo estoy preparando para que salga al mundo al final del día, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo reacciona mi hijo a la presión de un grupo? ¿Sabemos qué dinámicas tiene mi hijo que está en octavo, séptimo, en la enseñanza media? ¿Cómo, cómo se desenvuelven en aquellos lugares que son bueno, está además decir el tema del bullying, que se ha tocado desde ya unos 10 años hasta ahora, en donde, bueno, se han creado algunas eh, 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 lugares o agrupaciones o programas que apoyan esta lógica del burlarse de otro, de denostar a otro, pero hay equipos que están para aquello. Hay psicólogos educacionales, asistentes sociales, trabajadores sociales, perdón, que están con esta tarea, gran tarea, ¿no? Creo que cuenta con las habilidades para plantear una opinión distinta. Súper importante lo que hablamos al inicio, el tema de cómo allá y entonces, antaño, eh, como decía yo, papá movía una ceja, todo ordenadito, nadie respiraba y se hacía lo que eh, había que obedecer, ¿no? Esta lógica. Por lo tanto, habían opiniones uniformes o
o la opinión era no inválida, pero no se tomaba mucho en cuenta. Eh, Otra pregunta más. ¿Cómo lo ayudo como padre o madre a tomar decisiones? Súper importante. Eh, Recuerda que una de las cosas más importantes eh, para crear un ser humano saludable, desde mi perspectiva, es que desde pequeños vayan creando autonomía, independencia y libertad. Eh, y son tres elementos que hay que conjugarlos, hay que vivirlos, hay que ejemplificarlos en el día a día, eh, para no crear a alguien dependiente, ¿no? Alguien ya nosotros vemos mucho que uno de los componentes que inciden en un enorme grado es la dependencia emocional, ¿no? Por lo tanto, esto de crear independencia y potenciar una toma de decisiones es súper importante. Está bien, yo creo que para mi hijo es bueno esto, pero debiese escucharlo también y decir qué decisión es para él la atingente que corresponde y la que quiera, ¿no? La siguiente pregunta reflexiva. Eh, ¿Cómo le ayudo cuando tiene algún problema? ¿Qué se hace en familia cuando alguien tiene algún problema? ¿Cómo lo resuelven internamente? ¿Cómo lo han hecho ustedes históricamente? ¿Se conversa? ¿Se impone? ¿Se consensúa? Eh, Está claro que hay que poner límites y normas, ¿no? Pero también está claro que estas normas y límites se dialogan, se comunican, se expresan y se preguntan. Eh, por lo tanto, los problemas también debiesen eh, desglosarse, manifestarse en el diálogo constante. Es una tarea que es compleja, pero sí ayuda a tener una enseñanza saludable, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué proyectos de vida tiene mi hijo? Eh, Insisto, está muy ligado a lo anterior, ¿no? Quiero que, bueno, en un tiempo, por eso, años 70, 80, 90, no sé, los papás querían que sus hijos fuesen, bueno, estaban en zona minera, que fueran geólogos, que fueran médicos, eh, en donde quizá era una visión o un objetivo que ellos mismos no cumplieron, puede ser. Y le tiraban, digamos, este deseo egoístamente personal al hijo o la hija. Quizá no quiere ser ni geólogo, ni médico, ni periodista, ni psicólogo, ni nada. A lo mejor quiere ser no sé, un profesor de enseñanza básica, que no deja de ser importante, algo un rol tan esforzado, ¿no? Eh, y ahí vienen a conjugarse las palabras que mencionaba anteriormente, el tema de la independencia. Eh, Siguiente pregunta, dice, ¿en qué medida el proyecto de vida que mi hijo o hija ha pensado para sí mismo no es compatible con el consumo de drogas? Esa pregunta sí que es súper gorda. Eh, dentro de la enseñanza o de las habilidades parentales y manentales, es súper importante despojarse de los prejuicios, de los juicios de valor, de lo que escuché en algún momento en una conversación de pasillo, de carrete, lo que sea, y se instaló en mis cogniciones y lo tomé como un paradigma, ¿no? Eh, es, no sé, en mi tiempo la gente que estudiaba ciertas carreras eran porque fumaban mucha marihuana, o las personas que tienen trabajos de compromiso porcentual en función al sueldo, ¿no? Entre más vendo, voy a dar un ejemplo, más gano. Por lo tanto, las horas de trabajo se extendían y uno asumía que este tipo, en esta sobreexigencia, eh, comenzaba a tener consumo de ciertos mantenedores de cocaína en este caso. Por lo tanto, es súper importante
liberarse de todos los juicios y prejuicios eh, y dejar, mediante la comunicación constante, que nuestros hijos e hijas vayan construyendo su, su visión personal, ¿no? Eh, bueno, hay muchas preguntas más, pero tienen que ver con lo que viene mañana, que lo va a retomar Margarita. Queremos hacer un continuo para que no se vaya perdiendo el hilo y no sean capítulos, digamos, disímiles o no sin continuidad, no lineal, ¿no? Para que haya una comprensión mejor. Eh, a ver, eh, y esta es súper importante, y hay que hacerla. Eh, ¿Cómo es la comunicación que tengo con el colegio de mi hijo e hija en relación a cómo lo perciben sus profesores? Eh, Ojo que es súper importante el contacto con nuestro colegio, liceo. Eh, Porque voy determinando, voy palpando, eh, voy enterándome, voy manejando el nivel de consideración o qué rol cumple, que en el fondo preguntar derechamente eh, quién es mi hijo o mi hija eh, para para el profesor, por ejemplo. Eh, eh, que muchas veces hablamos recién del bullying, ¿no? Eh, el comportamiento intracolegio no se asemeja mucho a lo que es intrafamilia, ¿no? Eh, y lo por qué. Y esas preguntas se deben hacer y esas respuestas uno las puede conseguir con otro líder más que está en nuestro crecimiento infanto-juvenil, ¿no? Esto de un líder como profesor, alguien que marca, ¿no? Y finalmente, ¿qué factor protector de los antes enunciados que creo que constituye una debilidad en la relación con su hijo y que usted pudiera potenciar? Esto ya es hablar de aspectos a mejorar y esto lo vamos a hacer de aquí hasta febrero, donde las próximas semanas ojalá eh, sean, sea una constante esto de que exista feedback, ¿no? Que haya retroalimentación, que hayan preguntas que no cuesta un poquito eh, hablar sin tener una reacción de alguien, ¿no? Y que diga, por último que diga que lo está diciendo mal, pero que haya un diálogo, que a lo cual estamos apuntando eh, con este proyecto que hoy día nos tocó la prevención y el rol de la familia, algo súper importante a la hora de tener un mejor trato en la familia y como consecuencia un saludable crecimiento de nuestros niños y niñas y adolescentes, que es como el norte, ¿no? Es como lo que perseguimos. Ojalá que les haya gustado, esperamos preguntas, esperamos eh, deseos de crecer. Nosotros crecemos con ustedes, aprendemos de ustedes, eh, y esto es bidireccional. Acá no, no, no solo el conocimiento desde la experiencia o la lectura o las investigaciones es todo, sino que este refundarse como un mejor padre y una mejor madre es súper importante, súper importante. Bueno, los dejo, José Luis González Gallo, acá de esta tercera reunión virtual con el programa Desde Casa Nos Cuidamos Todos de las Drogas, ¿no? Muchas gracias y nos vemos mañana.